Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Tengan ustedes muy buenas noches. A toda la República Mexicana, Quien Resulte Responsable les manda un afectuoso saludo. También a la gente que nos escucha por el 90.3 en el estado de Morelos. Saludos a todo el estado de Morelos. Quiero agradecer el Face de Ulises Alvarado. Dice: no es justo el precio que se paga por morir. La muerte es algo natural que desgraciadamente se ha convertido en un gran negocio. Así es. Armando Ávila: por los abusos de las funerarias decidí donar los restos mortales a la ciencia. Pues gracias por su comentario. El doctor Felipe Jesús López Ortega de Colima, le mandamos un saludo. Y bueno, qué lamentable que estén cobrando los seguros y que los carguen a los teléfonos cuando uno no los autoriza. Y bueno, lamentablemente no nada más esto es por Telmex, Inbursa, Liverpool y otros, también a nivel bancos cargan esos seguros, y yo creo que aquí debe haber gato encerrado, porque las autoridades lo saben y lamentablemente no hacen nada. Pero bueno, tengo el gusto de presentarles, como siempre, a mi compañera conductora Adriana Ríos. Con gusto saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches a todo México, que nos miran en más de 450 sistemas. Nuestros twitters, por favor, mándenos un Twitter para sumarlos a nuestra cadena. Y bueno, le damos el gusto a María Ampudia. Aquí estoy con mi par de amigos queridos. Aquí estamos. No, pues Mari, gracias por venir. El tema de hoy, los albergues en México. Digo, es lamentable que hasta el día de hoy, digo, es como, me da risa, ¿no? Digo, como pasó con los maestros, que no había un censo nacional de realmente cuántos maestros había, cuántos maestros trabajaban en la SEP. No, nada más en esa materia. En materia que toquemos, materia donde no hay un censo. Aquí fue UNICEF que se iba a hacer un censo, digo, y ese censo iba a ser... ¿Lo recomendó? Recomendó, pero ¿hace cuántos años? Y sigue en letra muerta. Y hoy por hoy, pues sigue en letra muerta. Pocos estados en la República realmente tienen un censo de sus niños y niñas que se encuentran albergados, ya sean los que se encuentran manejados directamente por el DIF, los otros que son privados, pero reciben recursos por parte del gobierno federal, pero lamentablemente, y los gobiernos locales, pero lamentablemente no hay un censo. ¿Licencias para abrir? No, pero olvídate, es como lo estábamos viendo con los anexos, no es exactamente igual, lamentablemente, ¿no? O sea, existe lo bueno y lo malo. Mari, yo sé que has peregrinar en todo esto y estás muy al pendiente de la trata. De hecho, apenas acaban de rescatar 4 niñas hondureñas en Chiapas por trata de personas hace unas horas. Pero lamentablemente no hay un censo nacional, y no hay quien verifique. A mí me da, la verdad, mucho malestar, porque todo el mundo culpa, por ejemplo, la situación de Mamá Rosa. ¿Okay? Yo me pregunto, ¿y la autoridad dónde estaba? ¿Dónde está la responsabilidad de la autoridad? Porque la autoridad tiene una responsabilidad, y para mí, en este caso, la autoridad es la responsable de supervisar y verificar que los albergues estén funcionando y que esos niños y niñas estén recibiendo el trato correcto, digno, ¿ok? Cosa que no lo están haciendo. Entonces yo creo que en vez de un linchamiento mediático sobre una persona, pues yo creo que se tiene que actuar y presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad correspondiente, para que esos servidores públicos que no cumplieron con su trabajo, pues obviamente lo paguen, porque ponen en riesgo a los demás niños. ¿Cómo es posible que las autoridades de protección civil no verifiquen si hay extintores, salidas de emergencia, y todo operando en la normalidad, y la autoridad velando por la ausencia? Entonces no responsabilizo tanto a una persona o a un grupo, sino realmente a las autoridades, porque las autoridades son las que lo permiten. Y si las autoridades lo están permitiendo, entonces... Federico, yo creo que esto es un todo. No, yo creo que esto es un todo. Yo creo que no podemos dejar de lado también a la sociedad. Sí, de hecho, también me hago responsable, lo digo y lo voy a decir eternamente: llegamos 40 años tarde al primer albergue que tenía, pues, el Estado en la mira. Te quiero decir que había muchas demandas en contra, muchas actas levantadas en contra de este albergue desde hace más de 25 años. Sí. He estado
yo con activistas que intentaron entrar y no pudieron Nosotros hacerlo. Tuvimos contacto con muchas gentes que radican ahí en Michoacán, Mari, y vimos la prepotencia de esta señora, sí, pero una señora que al final de cuentas durante muchos años sacó muchos niños de la calle. O sea, hay sus cosas buenas, sus cosas malas. Estoy de acuerdo. Estamos hablando de una mujer de 82 años. Estoy de acuerdo. Creo que la misión en un principio era muy buena y lo voy a decir siempre. Yo creo que lo que logró es evitar que toda esa gente, que todos esos niños, que todas esas niñas cayeran en manos de la delincuencia, cayeran en manos de la trata. Digo, obviamente la edad, digo, no es posible si nosotros, digo, tú lo puedes ver, digo, te cuesta trabajo controlar 4 niños, ahora contrólate 500, y cada uno con sus problemas emocionales y existenciales. Digo, los papás muy fácil para ellos quitarse la responsabilidad, irlos y dejarlos. Federico, estás hablando de uno de los temas de los 5 que había. O sea, efectivamente muchos papás desesperados por la educación de sus hijos, sobre todo el miedo que implica que los niños están en la calle, muestran, por supuesto, mala conducta, pero estás hablando solo de un tema, ¿eh? Te quiero decir que ahí había muchos embarazos de mujeres que no conocían la calle, hacían el amor como perritos, los chiquititos, los niños más pequeñitos, veían cómo los demás hacían el amor, evidentemente estaba todo como al aire, vivían hacinados, y esto, pues sí, con Mari, toda la pena lo viví yo. Independientemente, Mari, pero a ver, espérame, no creo que o sea, vamos, eso no lo pudiste vivir porque no lo viste. Bueno, o sea, vamos. O sea, digo, había hay 570 cosas, personas sí, que por supuesto tuve la oportunidad de contactar con ellas y que platicaban. Hay hasta hoy a ver, Mari, espérame, 170 actas, Hay gente que hablaba bien. Mira, si es un linchamiento mediático, y vamos a ser realistas, digo, si es un linchamiento mediático en todo esto. Digo, al final de cuentas, si es un mega operativo, digo, cuando realmente estás hablando de niños, digo, estás hablando de niños, ok, digo, ¿cuántas veces vemos operativos que son distintos hacia otro tipo Había 170 adultos. Hacia delincuentes, sí, pero vamos, ¿cuántos operativos hemos visto hacia delincuentes y no tienen la posición en la que se armó este operativo, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas lo que ahí había eran niños, y el niño no lo puedes impactar, porque eso también, el que lo impactes, el que lo estás violentando emocionalmente al niño, independientemente lo haces víctima nuevamente, ok, y es víctima desde el momento que sus padres... Yo nunca vi que estuvieran los niños violentados, los niños nos aplaudían, nos abrazaban y nos daban las gracias. ¿Y qué te van a decir los niños cuando al momento están viviendo situaciones ellos de pánico, de una disciplina totalmente distinta? Digo, vamos, tú puedes hablar ahorita de lo que estás viviendo ahorita con una mujer de 82 años, quisiera yo llegar a los 82 años y tener 500 niños para poderlos sacar adelante, la lucidez. No, aquí el problema, y te lo digo de todo corazón y lo voy a decir eternamente, el problema es que las cosas se voltean para hablar de la supuesta víctima que implica tener la edad de 82 años. Yo platiqué con ella, te lo digo una cosa, o sea, te lo firmo. De demencia senil no le encontré absolutamente nada. Y palabras textuales de ella dijo, yo en esta casa tengo lo que la sociedad tira. Fíjate qué duro lo que te estoy diciendo. Pero es cierto. No es cierto. A ver, espérame. No, perdóname, no es cierto. A ver, Mari. A ver, ¿cómo puedes Mari, tú tirar a la basura a un niño de 7 años? Pero no podemos hablar. A ver, mira, si nosotros tenemos un No, yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, puedes estar no de acuerdo, pero al final de cuentas, los familiares que agarraban y entregaban a sus niños, iban y firmaban ante notario y se los cedían. ¿Cuántas? Te repito, estamos hablando solo un tema de los muchos que había ahí adentro. Ahora, fíjate, les voy a decir algo, te voy a decir una cosa. Esto ya no es una situación jurídica, tampoco administrativa, es una cuestión de derechos humanos. La CNDH captó Mari, y se no, lo... Mari, tenemos un protocolo firmado desde el año 90. ¿Quién está incumpliendo con la supervisión de los albergues? La autoridad. A ver, ¿vamos a defender a Mamá Reza o vamos a hablar de la autoridad? Porque ese es otro tema completamente diferente. Es que yo te voy a decir una cosa no hubiera pasado. La señora no estaba actuando bien. El albergue no estaba funcionando. Porque en su momento no lo clausuraron. A ver, eso es precisamente, o sea, yo no estoy defendiendo a la autoridad. Después, al contrario. Entonces, la autoridad tiene una responsabilidad. Siempre dije, a ver, ¿dónde estaba salubridad? ¿Dónde estaba el gobierno del estado? ¿Dónde estaba el gobierno del municipio? ¿Dónde estaba el DIF del estado y dónde estaba el DIF federal? Yo toda la vida, o sea, no toda la vida, sino desde el operativo yo volteé y dije, caramba,
¿qué es esto? Porque aparte sí es cierto que atrás de esto, según Elena Saola, mujer que admiro muchísimo y que hizo un trabajo de campo en 5 estados de la República, encontró 300 albergues, un poquito más de 300 albergues, exactamente en la misma situación. A lo mejor 335 no, albergues. 335. Quizás no con el mismo movimiento Pero de están gente, mal. pero que están en la misma situación, sí. Ahora, yo te lo digo sinceramente, yo soy la voz de los niños. Yo estuve con ellos, yo platiqué con ellos, yo vi cómo no se podían ir a dormir en la noche, que estaban verdaderamente apanicados y no dormían los niños, ¿verdad? Eran amarillos con unas ojeras tremendas, todos marcados de su piel, con unos golpes evidentes, con una flaquez que era evidente. Entramos con médicos de la fundación, entramos con abogados de la fundación, no los sacamos patito. Son la gente que labora y trabaja con nosotros y tuvimos la oportunidad de constatar y verificar el daño. ¿Con qué autoridad ingresaste tú, perdón? Con la Secretaría de Gobernación. No. Con Derechos Humanos. No, pero tú no eres autoridad, ni eres parte de la Comisión de No, Derechos me Humanos. permitieron entrar por ser organización civil, que tengo años de trato con infantes. No estoy de acuerdo, perdón. Podrás porque no estar te voy a de decir una acuerdo, cosa, pero entré. Porque lo primero que tienes que hacer si está entrando la autoridad es preservar la escena. Y obviamente al momento que ingresa gente, digo, y yo te conozco, tenemos esa amistad, pero obviamente se preserva el lugar y no se permite Yo el entré acceso a gente y le que no sean doy... servidores públicos. A ver, yo te juro por Dios que le doy gracias a Dios de haber constatado el operativo. Tú todo eso que ves que figura enorme, yo lo vi con un respeto y con una claridad. Entramos directamente, la señora estaba sentada, ¿cómo se siente? Bien, es un operativo, queremos ver cómo está funcionando. Tú. Rápidamente tuvimos acceso. Desde que yo entré dije, ¿qué es esto? El olor era insoportable. Desde ahí empezamos. Empecé a ver, a observar la cantidad de basura, vomitadas de niños arriba de un comedor evidentemente abandonado, vomitadas arriba de las mesas, todas chuecas, cucarachas, ratas, cacas de ratón. Una semana antes estuvo la presidenta municipal de Zamora, una semana antes, en un evento que hicieron para entregarle $500,000 de pesos. Así fue. Yo no estoy descartando, no estoy dudando de lo que tú estás diciendo, pero sí me parece, pues, increíble. Mira, decir, bueno, María Ampudia entra y dice, huele horrible. Y una semana pero antes, no es María Ampudia, somos muchas personas. Claro, pero fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Y por qué ellos no lo percibieron? Estas personas, había un primer patio. Esto es importante que te lo diga. Había un primer patio. Cuando yo llegué al primer patio dije, bueno, evidentemente está bien. Aquí hay una pintura y había Krause gigantesco y por allá una frase con una pintura de una niña que decía algo de la justicia. Aquí estaba el salón de la música, maravilloso el salón. Todo era en orden, no pasaba nada. Hasta ahí llegaba la gente. Hasta ahí ella permitía pasar. Pero lo duro era ir al segundo patio. Pero el olor de todos modos llega, Mari. No, había una puerta de metal. Mari, pero... Así de fuerte, de gruesa, así de gruesa. Que no permitía la entrada con un candado. ¿Dónde estaba el Pinocho? Adentro. En el segundo en el patio, segundo en el patio. extremo. Así le llamo yo, el segundo patio, obviamente, no es el segundo patio. Sí. En el patio principal o en el patio grande o como le quieras ¿Entraste llamar. al Pinocho? Sí, por supuesto. ¿Cómo estaba Y el entré Pinocho? rodeada de niños y me decían, aquí nos pegaban, y aquí nos pateaban, y aquí nos orinaban, y aquí dormíamos meses sin comer y nada más nos daban meses sin agua. comer. Mari, es que es ¿Sabes qué lógico. traían los más chiquitos en sus manitas, sin soltarlos? Una bolsita de papa, no, sabritas, papas cocidas. Le pasan la factura. Perdón, sí, bueno, no de bolsas de... No, acuérdate que no se puede hacer comida chatarra. Bueno, peor tantito, completamente verde, y les decía yo, ¿y por qué traen esas papitas? Es que no sabemos cuándo vamos a ir al Pinocho. Porque bastaba con que un compañero los acusara de que se había robado el pan para que estos niños se fueran al Mari, Pinocho. voy de acuerdo. Ok, vamos a poner el peor escenario, que es el que el que estás mostrando, el que has comentado en tu cuenta de Twitter, las fotos que has subido, todo lo que hizo. Vamos, es el peor escenario, ¿ok? Yo me pregunto, digo, independientemente, yo no estoy buscando defender a Mamá Rosa, porque para empezar, no conozco, no estuve ahí, y obviamente me duelen los niños, sí. Soy una persona que lucha por los derechos de ellos. Yo lo sé, nos hemos unido por eso nosotros. Entonces, me preocupa, y yo sigo insistiendo, Mari. Yo tendría primero que actuar
en contra del director de Protección Civil de Zamora, en contra de las autoridades que tienen la obligación de supervisar este tipo de albergues. Fueron omisas. Porque al momento de ver una omisión, la primera en este tipo de acusarlas he cosas, sido yo. digo, imagínate, si hay embarazos de menores, si hubo violaciones, y cuánta cosa no pudo haber. Esas paredes, cuántos secretos tengan, Olvídate. no lo sabemos. Durísimo. Digo, una señora de 82 años, yo no dudo que esté al 100%, igual puede estar senil, no lo sé. Digo, yo no he podido platicar con ella. Digo, pero al final de cuentas, esta señora, cuando inició esta obra, fue una obra muy loable, que poca gente lo había hecho. Yo no sé si era por ese afán, porque de acuerdo a la vida de Mamá Rosa, cuando ella tuvo sus primeros 2 niños, que fue con los que empezó todo esto, digo, hay gente que terminó una carrera universitaria, que viene de Mamá Rosa. Uh-huh. A mucha gente fue adoptada, porque los padres la abandonaron, y ellos los adoptó. Entonces, también hay otra historia. ¿En qué momento se perdió? Digo, vamos, nosotros no podemos actuar con la misma movilidad que teníamos cuando teníamos 20 años. Sí, somos más pensantes, pero obviamente nuestro cuerpo va resintiendo diferentes formas de ser. Independientemente, ella, pues ok, se juntó un grupo de gente, probablemente pudo haber sido un negocio, probablemente pudieron haber sido muchas cosas, porque ella no vivía en la riqueza ni en la opulencia. ¿Sí? Mucha gente iba y le regalaba la comida que se estaba echando a perder, tenían también animales, pero aquí lo más triste de todo esto es que ninguna autoridad, Mari, ninguna autoridad en la República Mexicana, excepto creo que 1 o 2 estados, incluyendo Morelos, tienen un censo de los albergues que tienen. Así es. Y los niños y las niñas que se encuentran ahí con nombre y apellido. Y Mamá Rosa es un síntoma de un gran problema nacional. Claro, ese es el problema. O sea, este es el detonante. Ese fue el detonante. Pero ¿qué pasa con esos más? Digo, no hay ni siquiera un censo de albergues. No hay un censo. Digo, podemos hablar del Distrito Federal. Y ya hubo recurso para realizar en el ese Distrito censo. Federal se perdieron hasta niñas. ¿Que dónde quedaron esas niñas? En Puebla acaba de descubrirse un albergue que era precisamente el motel de los pederastas. Así es. Pasaban estos señores a recoger niños. ¿Y qué pasó? No, ya está cerrado, está clausurado. Los niños se los llevó el DIF estatal. ¿Y a quiénes se detuvo, Mari? Están detenidos. No. Las cabezas, o sea, se supone que las cabezas están detenidos. Algunos, no todos los que tienen que estar detenidos. Yo creo que... ¿Y cuántos más? Entonces, yo creo que... Aquí realmente sí es un foco rojo para la autoridad, Mari. No está... Si no hubieran entrado como entraron. Mira, yo creo que esto de hablar del pasado, evidentemente era un abandono, una evasión de la sociedad, por supuesto, una omisión de todo el gobierno, completito, culpo al gobierno, por supuesto, nunca he defendido al gobierno, pero a lo que voy es, tiene que haber un de aquí para adelante. Esto no quiere decir que dentro del albergue de Mamá Rosa no haya gente que se tenga que castigar. Digo, por supuesto ya hay... hay 6 autos. Exactamente, pero esto sí tiene que ser un detonante para ir exactamente por los 30,000 niños que falta rescatar. Por eso, Mari, pero no hay un censo, ese es el problema. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. Por favor, mándenos sus correos, un mensaje Twitter o llámenos al 777-311-9030, 777-317-6110 con sus comentarios. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable. Entonces, este es el problema, Mari, que yo insisto, que sí hay que dar, así como se está castigando a esas personas que abusaron de los niños, también hay que castigar a aquellos servidores públicos que no cumplieron con su trabajo. Esa es la idea. Digo, sí. Porque así tal cual. El notario ya viste, el notario ya habló y dijo: yo me deslindo de toda responsabilidad y vengan y esculquen, porque a mí la señora me daba la orden y yo pues muy obediente. O sea, pero vamos. Mamá Rosa, sí, pero eso es una voluntad, pero vamos, es un contrato y es una voluntad de las partes y lo hacían. Pero vamos, aquí lo interesante
es dónde estaba Salubridad, dónde estaba Protección Civil, dónde estaba el DIF municipal y dónde estaba el DIF nacional. Y dónde estaba el gobernador de Morelia. Les estaban dando recursos. Vamos, les daban recursos pero sin vamos, supervisarlos. imagínate, ¿qué hubiera pasado? Esos recursos. Tú conociste el lugar, tú lo viviste. No había un solo extintor, Mari. No había nada. Por eso, imagínate, un incendio adentro, ¿qué iba a pasar? ¿Cuántas autoridades? Pero ¿Qué si iba a no pasar? entraba Yo nadie, no entraba Por eso, nadie, a ver, por eso no, yo a ver, digo, espérame, caramba, pero Mari, cuando pero a logra ver, si entrar eres la si eres autoridad, la- entonces los estamos A cuestionando ver, que por qué, no, por qué no. entraron. A ver, Mari, no cambiemos las cosas porque no son así. Ok, yo creo que aquí es muy importante. ¿Sí? Si hoy por hoy esto sirvió para el rescate de esos niños, qué bueno, felicidades a la autoridad. Pero también hubo autoridades que fueron omisas. Definitivamente. ¿Ok? Que permitieron que llegara a este punto. Definitivo. ¿Qué hubiera pasado si la autoridad hace 10 años hubiera dicho, no tiene los elementos para seguir operando, se clausura? Y vámonos, los niños para atrás y se distribuyen a los DIF. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera pasado esto? ¿Tú sabes lo ¿Hubiera que pasado es, ese ¿tú tipo de sabes lo que es el situaciones? poder del caciquismo? Sí, Mari, pero vamos, estamos hablando... Antigua, porque aparte me llama la atención que en pleno siglo como estamos ahorita, pasara esto que estaba sucediendo en Zamora. Por eso, verdaderamente Mari. era la reina del lugar y no había... Bueno, Marian González, que ojalá y logres entrevistarla algún día, hijo, es impresionante lo que esta mujer ha hecho por la infancia, tiene un albergue, ella coopera o apoya un albergue donde hemos sido invitadas y sabemos el trabajo exhaustivo que ella hace. Llegó hace 12 años a tocar la puerta, Tere Ulloa también de Cotló, también llegaron a tocar porque había mucha evidencia de maltrato dentro y la señora mandaba a llamar patrullas y aquí nadie se acerca y no pasa nadie porque no pasa nadie. O sea, evidentemente tenía toda la Mari, protección. a ver. Ahora, la presidenta municipal, el día No estoy de acuerdo, sí, definitivamente No estoy de sí. acuerdo. El día que llegó la autoridad, entró al albergue, estaba sentada la mamá Rosa dentro de su oficina, esto lo viví yo, y desde afuera le mandaba besos. Mamá Rosa, ¿cómo estás, querida? Yo te apoyo, no estás sola. Mensuales Y, para y apoyo. quizás pudo haber ganado el premio mayor con el apoyo de Mamá Rosa, ¿no? Entonces, ella llegó dándole besos, yo lo viví, yo estaba ahí, ¿no? Y cuando se la llevaron, llegó el hermano de Marta Sagún, que es su médico, a llevársela al hospital de Zamora y después se la llevaron a Guadalajara. Y evidentemente, pues tenía ella un equipo, un búnker en el cual no había manera de pasar. Te digo que Marian González llegó y dijo, hay quejas en derechos humanos, hay quejas en el municipio, hay quejas en el federal, en la Procuraduría. ¿Qué está pasando aquí? Pues no pasan y no pasan y no pasan. Y de ahí no había manera de cruzar al segundo patio. Mari, no estoy de acuerdo contigo. Mari, tú que has Así estado era. ahí, Mira, hablando así de era. te voy a albergues, decir ¿qué es lo una que se cosa. está haciendo? Pero no en el albergue de Mamá Rosa, porque esto solamente pone al descubierto Todo la lo que- situación todo lo que de hay. un problema nacional. Entonces, yo creo que tienen razón aquí los dos. Tú en señalar a Mamá Rosa, porque Pero evidentemente, es que Mamá aún y Rosa no con es su todo, buena... es que Mamá Rosa no es Exactamente. todo. Aquí Por eso lamentablemente digo que todos tienes están razón, caminando María, hacia tienes Mamá razón. Rosa y todos los demás albergues que están Y igual lo que tenemos o peor hacer que el de Mamá Rosa. es ¿Qué desviar la pasó con atención ellos? a los chiquitos. Así es. Si hubo quienes lo abusaron, ya sea con acción o por su omisión, como en el caso de las autoridades, que respondan. Si Mamá Rosa tiene que responder, que responda. Pero si la autoridad tiene que responder, Es que vamos, es también claro, es que se es le claro. señale. Y no basta señalar, A ver, basta ver vuelvo a lo mismo, cuántos Adriana, niños no hay un hay censo, no a hay un nivel censo nacional de cuántos niños hay por el albergue. El último es del no 2002 lo hay, en INEGI, el 2007 del DIF. nada más. No hay otra cosa. Estamos en 2014. Así es. Estamos hablando de 7 años. Así es. Bueno, de ahorita ausentismo. ojalá podamos hablar con nuestro amigo Juan Martín, porque él como director del Redim es para mí lo más serio que hay en México, de estudios digamos, económicos de la infancia, de los niños, cómo está la situación, sabe perfecto de albergues. Bueno, pues por eso es cabeza de una organización tan seria, que te diga realmente, él lo vivió, él sabe. Mira, y repito, los derechos humanos entraron a México exactamente en el Derechos año humanos es 90. el derecho a la vida. Punto. Exactamente. Así de sencillo. Y tenemos un Digna. protocolo que firmamos y tenemos leyes que protegen a la infancia. Internacionales.
internacionales, pero pero volvemos a lo aquí mismo, no se hay violan. absolutamente María, Pero nada. se con todo esto de violan. Mamá Rosa, Lamentablemente se violan. Inmersa, ¿en qué va a beneficiar? Digo, más allá de que si fue o no fue Mamá Se Rosa. se destapó yo quiero el que tú me asunto. digas, en este ambiente en el que tú estás, que me digas, ¿qué ves tú de bueno? ¿Qué va a haber de beneficio Los niños. real? Por supuesto. ¿Qué va a haber de beneficio real con todo esto que ocurrió de Mamá Rosa? ¿Sabes cuánto tiempo yo en lo personal, y creo que la primera entrevista que yo hice en mi vida me la diste tú, Federico, aquí en Cuernavaca? ¿Sabes? El tema que tú y yo platicamos era, estamos empezando a darles voz a los niños. No se hablaba de ellos, tú te acuerdas. Tú y yo lo comentamos. Llevamos 1 año y medio exhaustivo de trabajo. Este tema de Mamá Rosa, exactamente antes de irme a la India a trabajar, lo recibí. Y regresé, fui a las secretarías de Gobernación, lo platiqué con organizaciones sociales, a ver cuántas quejas había. Empezamos a estudiarlo. Bueno, se consiguió, ya está destapada la cloaca, así vamos a llamarle, ya sabemos cómo están siendo sacrificados los niños, ya sabemos cuántas víctimas hay, tenemos un número, entre comillas, aceptable de niños que están siendo masacrados o cuestionados o victimizados, ya lo sabemos. O es estimado, y no dices es tú, real, no es ¿qué va a preciso. haber de aquí en adelante? ¿Qué va a haber? Pues obviamente una presión social encabezada por la organización que tú quieras, sabemos muchas, pero finalmente guerreras que salgamos a hablar, a gritar, a aventarte, aún todo lo que hay atrás hay pocas. Entre ellas María González, ahorita Juan Martín, que es una gran voz. Ya lo tenemos en la línea. Ya está. Juan Martín, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Sí, ¿me escuchan? Te veo muy entrecortado, Juan Martín. Hola. Ahora sí, ya Hola, te escucho. noches. Si puedes hablar Hola, un poquito Juan más Martín. fuerte. Hola María, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarte. Igual. Bueno, Juan Martín, pues estamos aquí hablando precisamente del problema lamentable que existe en algunos albergues en México, que no hay un censo nacional. El último censo fue el del 2007 y que lamentablemente hay muchos albergues, Mamá Rosa, lamentablemente, y la autoridad ha brillado por la omisión, porque ha permitido que esos albergues funcionen. ¿Dónde está Protección Civil? ¿Dónde está la Secretaría de Salud? El DIF, ¿dónde están los gobiernos estatales y municipales? Y permiten todo esto, y lamentablemente los únicos que están sufriendo son los niños. Efectivamente, yo creo que esto quizás ya lo han conversado, pero este sería un caso paradigmático en violación a derechos humanos, porque en cada tramo, digamos, que podamos revisar de lo que ha sucedido, encontraremos la omisión de las autoridades. Sí. Por ejemplo, ahora sabemos que muchos de los niños y niñas llegaban ahí a partir de los sistemas DIF estatales, destacan Jalisco, Guanajuato, Estado de México y por supuesto Michoacán. Incluso un dato que los colegas de Odisea Global daban es que el 70% de la población en albergues en el estado de Michoacán estaba ahí, en ese solo albergue, y por supuesto que la obligación de la autoridad o las varias autoridades, como has destacado, era supervisar. El municipio tenía que checar desde el uso de suelo, Protección Civil, la Secretaría de Salud a nivel federal y la correspondiente estatal tenía que vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, tanto de albergues como de asistencia, y los sistemas DIF estatales estaban obligados al seguimiento de cada uno de los expedientes para conocer la situación jurídica y, por supuesto, qué se puede hacer. Hay muchas denuncias, María, que estuvo ahí, podrá ampliarlo. Las víctimas no solamente son los niños y niñas que estaban ahí, sino sus familias, quienes presentaron denuncias por años, y lamentablemente los acuerdos políticos, las filias que se tenían de la señora Carmen Rosa con diversas autoridades, incluidos hay 2 expresidentes que se han tomado la foto, Calderón y Vicente Fox, han hecho entonces que la impunidad prive en este caso, y que lo menos que importa lamentablemente a las autoridades es los niños y las niñas como víctimas de esto terrible, que no, como de alguna forma es un poco irónico hablar de descubierto, porque hay denuncias hace 15, 20 años que no habían sido atendidas. Sí, Juan Martín, pero yo vuelvo a lo mismo. Así es. ¿Dónde está la autoridad que veló por su ausencia? Porque en este caso, digo, si también hay que juzgar, es bien cierto, hay que juzgar esta situación que se dio con esta señora, con Mamá Rosa, también es bien cierto, hay que llamar a cuentas a las autoridades que fueron omisas, porque la ley es para todos, la ley no es para unos. Digo, obviamente, para eso hay un equilibrio, y si vamos a hablar de una situación de
protección, pues obviamente también el tráfico de influencias, de acuerdo a la ley, también es un delito, ¿sí? Entonces, en base a las responsabilidades, porque obviamente esto es un albergue, porque es uno, pero hay más de 300 albergues en peores o en igualdad de circunstancias que el de Mamá Rosa, y están operando. Así es. Fíjate que esto que apuntas, hay que dimensionar. En datos oficiales no tenemos, hay aproximados de cuántos niños y niñas podrían estar en albergues, de acuerdo al censo del INEGI de 2010. 2007 es el último. 18,000 aquellos que estaban en viviendas 2010, colectivas, sí. les llaman, para un poco enunciar este tipo de albergues. La RELAF, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, ha hecho varias investigaciones en México, calculan 29,000 niños y niñas en 700 establecimientos o 700 albergues. Sin embargo, es importante precisar que se refieren específicamente a albergues para niños, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, pero aquí no estamos considerando o no están reflejados los anexos y granjas, entre comillas, para el tratamiento de adicciones o rehabilitación de adicciones, que tienen a un número indeterminado de adolescentes privados de libertad, y como es conocido y lo han documentado los medios, son espacios sustentados en la tortura y los malos tratos. La autoridad está obligada también ahí a investigar. Agreguemos también los albergues indígenas, que también son espacios residenciales. Es decir, tenemos literalmente un desorden en este país. Así es, no hay un censo real. Que están más necesitados. De nada. ¿Cuál es su condición de protección? Sí, pero eso es lamentable lo que está pasando. Entonces, digo, ¿esto es una omisión por parte de la autoridad? Mira, yo creo que en general, María también seguramente tendrá opinión al respecto, pero en este país, y es un poco fuerte lo que voy a decir, pero hagas lo que hagas con un niño, la garantía es impunidad. La primera vez que Juan Martín y yo tuvimos el gusto de tomarnos un café, que para mí fue un placer y un honor, porque estar con él es aprender todos los días de esta cuestión de infancia, y finalmente pues lleva con mucho orgullo para mí la organización más importante en México, la Redín. Lo platicamos y estuvimos de acuerdo, Juan Martín y yo, en que lo más olvidado de la sociedad eran los niños. Nos hemos dado cuenta en estos... Los niños y los ancianos. Más los niños, porque no, todavía los ancianos se muestran, los niños no, y Juan Martín acuérdate que el anciano llega un momento que llega a ser un niño grande. No, pero hay mucho más pequeñito, y Juan Martín me va a dar la razón, porque finalmente los casos que hemos visto de 2 meses para acá, nada más para tocar el tema de Owen, por decirte algo, sí. Y luego vamos a saltarnos al tema de los migrantes, Juan Martín, que también está muy en el ojo del huracán, con países ya involucrados hablamos en con esto. El embajador de Salvador y de Honduras relacionado a ello, pero aquí el problema, vamos a preocuparnos ahorita por lo que tenemos en nuestro país. Lamentablemente lo mismo de los niños migrantes, cómo ingresan a territorio mexicano. Los niños migrantes terminan estando en albergues, de este tipo, y finalmente victimizados. Algunos de ellos. Y los que no, bueno, pues terminan algunos de ellos. muertos. Aquí el problema es una pena. Es que, ¿qué está pasando con la autoridad? Ahorita vimos el operativo que se llevó en Zamora, pero ¿cuándo tendremos realmente un censo real? ¿Cuándo se les obligará a todas esas personas que tienen un albergue, que al momento que llegue inmediatamente su huella digital, todo del niño, se le pone nombre, se sube, para que una autoridad responsable tenga ese censo? El artículo 4 constitucional da la obligación al Estado de proteger a los niños, y más de los albergues que están. Bueno, vete también al artículo 2 de la Carta de la ONU. Privada. Entonces, algo comentaba la presidenta del Distrito Federal. Sí, Juan Antonio. A ver, México... Juan Martín, perdón. Sí, no te preocupes. México firmó una convención sobre los derechos del niño hace 24 años. Sí. Este es un instrumento internacional que nos obliga como Estado a hacer un arreglo institucional, una nueva forma de organización. Sin embargo, pese a estos 24 años y a varias recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en Ginebra, que ha invitado al Estado mexicano a superar la visión asistencial que tienen en atención a la infancia, carecemos de un sistema nacional de garantías y de protección de derechos, que esencialmente esto significa mecanismos de coordinación de alto nivel. Si ustedes, cualquier problemática, ahora estamos hablando de niños en albergues, también saltó un poco el tema de niños migrantes, pero agreguen niños trabajadores, víctimas de trata, todas las problemáticas que ustedes encuentren, se darán cuenta que el Estado mexicano está desarticulado, está fragmentado. Sí. Secretaría de Salud va por su lado,
Secretaría de Educación por la suya, Desarrollo por otro, el Poder Judicial en otra pista, y nadie se articula, nadie intercambia datos, y eso, por supuesto, termina siendo contrario a la protección del derecho y deja a niños y niñas en total estado de indefensión. Agreguemos también la ausencia o escasa inversión que tenemos en el país. México es la economía número 11 del mundo. Tenemos también al hombre más rico del mundo, pero de toda la riqueza nacional, del 100% del Producto Interno Bruto, solo el 6% de esta riqueza se destina al 35.7% de la población, casi 40 millones de niños y niñas. De ese 6% que agrupa salud y educación fundamentalmente, menos del 1% es para protección. Y quisiera poner énfasis en este apartado. Aunque quisiéramos, no hay dinero, no hay instituciones y no hay personal capacitado para atender las graves problemáticas que estamos enfrentando. Sin un arreglo institucional, sin hacer un salto realmente, como ustedes lo destacan, de ley que sea obligatoria y que sea coercitiva y con sanciones para aquellos que no la cumplan, me refiero específicamente a funcionarios, vamos a tener poca posibilidad y seguiremos de escándalo en escándalo. Recuerden Casitas del Sur, recuerden Guardería BC, quizás recuerdan las monjas coreanas en Chalco con 2,000 niñas y una crisis masiva de nervios. Así es. Igual. Y continúan. Oye, Juan Martín. En su momento es un escándalo público, se apaga y viene otro y la autoridad sin hacer nada. Digo, ese es el problema, ¿no? O sea, están más preocupados por el FOBAPROA de Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, donde ya lo pusieron como deuda pública, donde nosotros ya lo tendremos que pagar igual que el famoso FOBAPROA, que está realmente al pendiente de los niños, ¿no? Te quiero platicar, Juan Martín, y bueno, regresando al Distrito Federal, tendré el placer de tomarme un segundo café contigo. Me encantará, claro. Que estamos muy en contacto con la senadora que nos mantiene unidos a ti y a mí, que es Angélica de la Peña, que lleva la Comisión de Derechos Humanos, para formar con la UNAM un ombudsman de la infancia. Es decir, estamos presionando a CNDH para que abra una 7ª visitaduría que refiera específicamente a infancia. Tú sabes que la primera visitaduría la lleva, pero sí creo, y esto va directo al ombudsman en México, el doctor Plasencia, que la infancia dentro de la CNDH es como tildada a un lado, y tú estás siendo testigo de esto en este momento. Mari, no, pero el CNDH tiene recursos, por supuesto que tiene recursos. La Comisión de Derechos Humanos, va a agarrar y va a estar al pendiente de que no se violen los derechos. Traemos ahorita muchas instituciones gubernamentales que están protegiendo. Lo que hoy se necesita es que el gobierno federal, los gobiernos locales, los gobiernos municipales agarren y realmente se preocupen y den los dineros que hace falta. Dan solo el 2% del presupuesto. Es ilógico. Para proteger a la infancia. Entonces, 2%. Qué bueno que se haga lo de la Comisión de Derechos, la Fiscalía para los niños, sí. Pero vamos, ahorita lo que tiene que haber es un censo nacional. Lo que tiene que hacer es el intercambio de información precisamente para evitar el trato o la sustracción de menores, que esa es una de las cosas fundamentales. El procurador hace escasos 3 días dio la orden al subprocurador Archundia de que se haga un estudio, directamente lo dijo a los medios, para que se haga un estudio exhaustivo de la cantidad de albergues que están funcionando en la República y a ver qué tantos albergues están registrados, su salubridad. Por supuesto, pues le toca a esta institución, salubridad donde estaba en Michoacán, como también donde está en Puebla y donde está en el Distrito Federal, en fin. ¿Qué es la recomendación de la ONU de erradicar aquellos albergues? Si me permiten un segundo, porque tenemos que irnos al corte. Perfecto. Me permiten un segundo, vamos a un corte y continuamos. Sigo contigo en la línea. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter. @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico. Quien resulte responsable. @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, continuamos aquí en quien resulte responsable. Juan Martín, si te sigues con nosotros en la línea, ¿verdad? Claro, aquí estoy. Ok, entonces yo creo que es más importante, hoy por hoy, que realmente las autoridades estatales se les obligue a que se dé toda esa información para que se concentre, que haya una dirección general de todos los albergues, que sea donde exista un fiscal por parte de la Procuraduría General de la República, que los señores legisladores emitan una ley
una ley federal para que obviamente ese tipo de situaciones ya no se permitan. Digo, tenemos que pensar una cosa, los niños es el futuro, los niños tienen derecho a ser tratados con dignidad, Juan Martín está haciendo una labor incansable. Y no es posible. María, ¿qué pasa con los tratados internacionales? Hay una recomendación de la ONU. Los tratados internacionales, ¿sabes qué ha pasado? Año con año, Juan Martín no nos va a decir ¿Qué hay con la recomendación nada de la ONU de que se eliminen los albergues que tengan más de 80 niños? Así es. Estas son las directrices de Naciones Unidas para los niños y niñas que están en cuidados alternativos. Fueron emitidas hacia finales del 2010 y orientan a los estados a lo que ya la Convención sobre los Derechos del Niño establecía, que la institucionalización tiene que ser la última opción por el menor tiempo posible y siempre en espacios supervisados. En el caso mexicano, como destacan, no tenemos una legislación específica. No la hay. Exceptuando Nuevo León, que tiene además una experiencia muy buena de familia sustituta, sí. Y el Distrito Federal, que hace un mes acaba de aprobar la ley de cuidados alternativos y todavía falta implementar, pero las otras 32 entidades no tienen ello. Quisiera destacar que tenemos un momento histórico que podremos aprovechar, perder como país, y es que logramos modificar el artículo 73 constitucional en el 2011, que permite que la federación y las entidades federativas, es decir, el gobierno federal y los estados, tengan competencias y concurrencias mutuas para los derechos de niños, niñas y adolescentes. Antes de esta modificación al 73 constitucional era solo competencia estatal y no se podía intervenir. Ahora vamos a poder tener una ley general de derechos de niños y niñas que pueda construir un sistema nacional de garantías al que hace referencia, es decir, estos mecanismos de coordinación de alto nivel que forcen a las dependencias y al Poder Judicial, el Poder Legislativo a articularse. Y bien, el gran desafío es si lo logramos. Hay 2 proyectos de ley, uno en el Senado, otro en la Cámara de Diputados, y lamentablemente, como apuntabas hace un momento, y me parece fantástica tu descripción, estamos preocupados por otras reformas estructurales, pero como diría uno de nuestros consejeros en la Redim, la reforma estructural más importante de este país, que es la de su infancia, no la hemos hecho. Eso es lamentable, Juan Martín, eso es muy triste. Por eso es mi manera de levantar la voz. Digo, porque no es posible que esto se siga permitiendo. Yo insisto, eso es una omisión de la autoridad lo ha permitido. Entonces, hay una responsabilidad de esos servidores públicos que dieron la firma, que permitieron la supervisión, que permitieron todo ello, sí, y obviamente ahí están las consecuencias. En los albergues lo que tiene que haber es gente profesional, no la amiga de la amiga que hoy la contratamos para que cuide niños y vámonos. Tiene que haber profesionalización para que cada albergue cuente y sea perfectamente dirigido, y obviamente evitemos situaciones que el día de mañana vengan con un niño ponchis. No queremos ya ponchis, y obviamente salen resentidos de este tipo de albergues, y obviamente vienen las consecuencias después. Entonces tenemos que pensar realmente en el pasado y en el presente, aprender de los errores, subsanarlos y hacer las cosas hoy distintas. Mira, Juan Martín, qué costosos estas omisiones. Sí, pero el problema es que la autoridad aquí es la responsable. Qué costoso. Juan Martín, tú estarás de acuerdo conmigo en algo que es sumamente triste y lo hemos dicho todo el tiempo y haciendo conciencia un poco, gritando a la sociedad para que venga con nosotros este llamado. El DIF, por ejemplo, Desarrollo Integral de la Familia, desde ahí se me hace tan desafortunado. ¿Cuál integral? Aparte, integral de la familia, pues si no tienen familia. Eso es una. La otra es que desgraciadamente a los 18 años, cuando más necesita un adolescente, les dices, pues vas para afuera, porque pues ya tienes 18 años, entonces ya aquí no tienes campo, ¿no? Vamos para afuera. No hay un desarrollo integral, no hay un desarrollo, le voy a llamar institucional, que verdaderamente le dé al niño las facultades que necesita. Lo que sí sé, Juan Martín, déjame echarte una flor, es que en este momento está habiendo mucha responsabilidad, iniciando contigo, iniciando con las manos y con los oídos que hay en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también. Creo que por primera vez se está fortaleciendo esto y somos muchos los que estamos dando voz, como tú, Federico, como tú también, o sea que están aquí muy metidos en este tema que definitivamente nos tiene que importar a todos. Yo creo que ese ser humano que diga no voy es un ser humano egoísta y no está queriendo ver la realidad como realmente se está viviendo, que es tan dramática con nuestros niños en México. Y creo que me permitiría complementar que el gran desafío que tenemos es cambiar la forma en la que vemos a niños y niñas.
El Estado mexicano suele tener, y lo voy a decir muy esquemáticamente, como 3 grandes errores de pensamiento, y es que todo lo deja a responsabilidad de la familia, bueno o malo, solamente decide intervenir cuando ya son víctimas o hay victimarios, ¿no? Así es. Y lamentablemente tampoco se asume que los niños y niñas tienen capacidades y son ciudadanos de pleno derecho. Y entonces pensar en los niños es como derechos humanos es para adultos, es para grandes, pero no para niños. Y creo que si nosotros hacemos la ruptura y logramos que se entienda que los derechos de la infancia son derechos humanos y obligan al Estado a respetarlos, en esa proporción vamos a ir logrando cambios. Hay un componente clave y agradezco muchísimo también como María que ustedes estén tomando este tema, que lo hagan con pasión y compromiso, y tenemos que compartirle al público que los derechos de niños y niñas son de obligado cumplimiento, y comparto, Federico, contigo que hay que insistir en que esto es responsabilidad de las autoridades. Si no lo insistimos, va a ser muy fácil que responsabilicen a cualquier gente, por supuesto pueda tener o no responsabilidad, ya será su debido proceso, pero no vamos a perder o no debemos de perder el foco, que esto no va a cambiar si no hay un acontecimiento o una participación institucional. Estamos todavía en un proceso de violencia generalizada en el país que representan más de 100,000 muertos, 27,000 desaparecidos, y nadie le está hablando a los niños y a las niñas sobre esto que está sucediendo. Ocultarlo, no pasar en los medios, no cambia la realidad. Muchos de estos niños que han sido víctimas en este establecimiento, cerca de 500, están ya ahora mismo viendo el estrés postraumático y tienen que recibir atención profesional y no ser enviados por paquetería. Así es. Eso fue lo que hicieron, enviarlos por paquetería a diferentes centros. Y todavía no termina, eso ¿no? Es lamentable, eso es lamentable. Digo, aquí sí es importante, Juan Martín, por favor, que tomes en cuenta que quien resulte responsable está con ustedes, y por favor, seremos la voz de ustedes a nivel nacional, porque estamos muy cansados. Ahorita los voy a hacer firmar un documento, Juan Martín, no te preocupes. ¿De qué? De responsabilidad. Todos los días vamos a venir aquí, por lo menos un día a la semana vamos a venir a hablar de la situación de la infancia. Estamos con quien esté en favor de los niños, María. Estamos simplemente buscando que cada uno asuma la responsabilidad que tiene que asumir. Qué maravilla escuchar. Y el Estado tiene una responsabilidad. Digo, qué bueno que actuó el Estado en el asunto de Mamá Rosa, pero no es Mamá Rosa, es el Estado quien fue omiso, fue el Estado quien tiene la responsabilidad. Un todo, y la sociedad también. Digo, vamos, pero espérame, si el Estado está al pendiente de ello, no sucede, Mari. No sucede, eso es un hecho real. Entonces, también gracias a la sociedad, ya nos enteramos. El niño gado hay que tapar el pozo. Fíjate, tapar el ahorita, pozo fue Mamá Rosa. Ahorita estamos viendo un fenómeno. Niños, volvemos a lo mismo, como lo dijo Juan Martín, los enviaron por paquetería. Ahorita estamos viendo, Juan Martín, estarás de acuerdo conmigo, un fenómeno maravilloso que es el de cámara en mano. La cantidad de casos que nos están llegando por fotos de niños, por ejemplo, que son abandonados en los departamentos, encadenados, el chiquito de Veracruz, que la mamá dejaba 3 días por irse con su novia y lo dejaba amarrar. No, este es otro caso muy triste, que estaba muy golpeado, que las 2 mujeres, pareja, golpeaban al niño. En fin, gracias al vecino, al que toma video, al que graba los gritos de los niños, pues se ha podido llegar a salvarlos. Y esto es algo muy importante. Aquí es lo importante que se denuncie. La sociedad es importante. Esa es la responsabilidad de nosotros denunciarla. Sí, bueno, pero tampoco se puede adivinar. Claro, o sea, si tú dices, oye, está pasando esto al niño que está en el departamento de junto. Fíjate problemas, que la gente, por favor, nos mande un correo a quien resulte responsable, que nos marque quien resulte responsable, que nos haga la denuncia, y nosotros nos encargamos de hacerlo con las autoridades. Juan Martín, pues te agradecemos muchísimo tu participación. Ya nos pondremos en contacto para ver qué día estás aquí con nosotros y platicaremos un poquito más de todo esto, ¿te parece? Será un placer, y bueno, muchísimas gracias por el espacio y felicidades por el compromiso. María, pues nos encontramos pronto. Nos encontramos regresando al DF. Te llamo, Juan Martín. Un abrazo enorme. Buenas noches. Buenas noches. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red de los Derechos de la Infancia en México. La señora Carmen Salazar dice que sí deberían de juzgar a Mamá Rosa, ya que no padecía sus facultades mentales para recibir los casi 200,000 pesos que recibía por parte de Sedesol cada mes. La señora Andrea Salazar, todo este asunto de albergues en México son una muestra del fracaso como sociedad y ser incapaces de proteger y amar a esos menores, y que lo único que piden es ser amados. Obviamente requieren de cosas materiales, pero si hemos fracasado en lo que es gratis, como el amor, difícilmente se podrá solucionar este gobierno. Reflexionemos todos. Estoy de acuerdo con usted. Digo, es muy sencillo. Conclusiones. Mari.
Conclusiones, bueno, pues este es otro grito de alarma a la sociedad. Este albergue va a ser, yo creo que un parteaguas, va a ser histórico. Esto es histórico, esto que vivimos verdaderamente es histórico. Y de aquí en adelante sí me queda claro que es responsabilidad de todos. Del gobierno en gran parte, pero finalmente de los medios de comunicación en gran parte y de la sociedad, nosotros en gran parte. Es la oportunidad del Estado de tomar su responsabilidad, de ponerse las pilas y proteger a los pequeños, y también de nosotros como sociedad, cada quien desde su trinchera, nosotros desde los medios, ustedes desde su casa con sus denuncias, organizaciones como ustedes apoyándolos, tenemos que asumir la responsabilidad. Los niños son de todos y no solo son nuestro futuro, son nuestro presente, Federico. Bueno, pues mi conclusión sería, primero agradecer a todo el auditorio que ha sintonizado el canal de Quien Resulte Responsable. Como punto número 1, yo creo que es muy importante que pensemos como adultos realmente cuál es nuestra responsabilidad hacia aquellos niños. Estos niños que nacen y al momento que están ahí son de carne y hueso, no son un objeto. Se les tiene que aprender a amar, se les tiene que aprender a querer. Y tenemos que pensar que el día de mañana van a ser el presente y no podemos seguir teniéndolos en el olvido. No es posible que las autoridades durante tantos años hayan hecho una omisión de este tipo, que se hayan preocupado más por otro tipo de situaciones, pero ¿qué tal cuando se trata de buscar los votos electoreros para designar a un candidato, para cierto puesto público? Se visitan todos los albergues, se ofrece todo, pero cuando ya están en el poder se les olvida. ¿A cuántos de ellos? Habrá pocos que realmente están siendo eficaces en este tema, pero tenemos realmente que como sociedad también aprender a denunciar, no quedarnos callados, evitar el maltrato infantil, tomar el teléfono y denunciarlo anónimamente si quieren, pero ya no permitir que esto suceda. Esto es importantísimo. Yo con esto me despido. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. El día de mañana yo me ausentaré, pero estará aquí Adriana Ríos también y Brice estarán aquí al pendiente de Quien Resulte Responsable, y yo los veo el jueves aquí en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Buenas noches. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.